Countdown. Uy, bueno, en esta noche les saludo en el nombre del Señor Jesucristo con mucho agradecimiento porque muchas han sido las bendiciones que Dios nos ha dado. Les saludo en el nombre de Jesús, eh, dándoles la bienvenida a nuestro espacio. Dulce es tu palabra. Gracias por siempre estar pendientes de nosotros. Gracias por conectarse. Gracias por seguir nuestro programa y bueno, toda la programación de BR Radio. En esta noche les saludamos con el deseo de que este programa a los oyentes, a quienes estén pendientes, les traiga tanto gozo, tanta bendición. Si su fe en este momento es frágil, es débil, a través de todas las experiencias que nuestra invitada nos va a compartir, podamos construirnos con mayor convicción y confianza de que la palabra de Dios es fiel y que las promesas de Dios son fieles, y en todo se cumplen en nosotros. Así que bienvenidos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, que de manera muy dócil aceptó la invitación a compartirnos, no todas, porque yo sé que son muchas, pero sí eh, situaciones, experiencias que ella ha vivido desde muy niña con la compañía de esta palabra en su vida, en sus experiencias. Ella es Natalia Rojas Castiblanco y le damos la bienvenida. Ella es una niña que bueno, creo yo que creció en Boyacá Real desde muy niña y bueno, gloria a Dios que ahorita persevera junto a su familia aquí en la presencia de Dios. Bienvenida, Nati. Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación aquí a este espacio tan íntimo como lo es Dulce es tu palabra. Bienvenida, Nati. Nati, segundo nombre. No, solamente tengo uno. Natalia. Bueno, Nati, bienvenida, Dulce es tu palabra. Saluda a nuestra audiencia. Bueno, primero que todo, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que yo llevaba viendo el programa. Me parece súper lindo tema de contar testimonios, experiencias, el cómo Dios nos habla por medio de su palabra. Y yo hace mucho lo había querido hacer, pero me daba un poco de pena, de nervios, bueno, igual, em, pero bueno, acá estoy. Muchas gracias, Angelita, por la invitación. De verdad que me siento muy afortunada por asistir y bueno, compartirles en este momentico que tenemos, pues esos testimonios, esas experiencias de cómo Dios ha hablado en mi vida. Amén. Así es. Muchas gracias, Natica. Bueno, y entonces ya, como dulce es tu palabra, es una horita y el tiempo se pasa tan rápido. Entonces, iniciamos con estos versículos tan hermosos que Nati nos ha compartido. Iniciamos con 2 de Corintios 5:17, que es tan especial. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Mi Nati Bella, ¿qué vivías para que este versículo tan hermoso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? ¿Por qué este versículo? Bueno, este versículo realmente yo lo relaciono a varios, yo puedo decir varios testimonios que me han pasado a mí y claramente a mi familia. Principalmente este versículo yo lo asocié con mi papá, porque cuando nosotras llegamos al Boyacá Real, pues éramos muy pequeñas. Mi mamá nos llevó a todas las 5. Inclusive a mi mamá le pusieron la mamá de los pollitos porque solamente nos veía
pues a mi mamá y a nosotras 5. Mi papá no era creyente, tenía pues como una creencia católica, pero pues él no era creyente y pues aparte de eso, pues mi papá siempre fue como un hombre pues poco amoroso, un poco tosco, su pensamiento era un poco machista, bueno. Pero cuando él llegó a los pies del Señor, el cambio de él fue impresionante. Aparte que pues él estando en el mundo, él fumaba, él tomaba, y hoy en día yo digo que a sus próximos 85 años, él no sufre los pulmones, los médicos le dicen que él tiene unos pulmones limpios, él no sufre absolutamente de nada. Y desde que está en Dios, él ha sido realmente una compañía para nosotras, a su manera, porque pues obviamente ha sido un proceso también para él, pero hoy en día yo puedo hablar con él con una tranquilidad y abiertamente de todo tema que pues anteriormente yo no lo pude hacer estando siendo una adolescente, posiblemente mis hermanas tampoco lo fueron, pero hoy en día tenemos como esa confianza y esa libertad de hablar de todo, compartirnos todo, de recordar tiempos, de hablar obviamente de Dios, de la Biblia, de experiencias que él a veces nos comparte que uno dice, a veces uno entiende por qué él era así, entonces yo siento que desde que Él está ahí, pues por eso lo relaciono, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y pues las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y que yo digo, porque Dios también es muy lindo, porque Él ya hoy en día no nos ve por un pasado, sino por un presente, ¿sí? Entonces, eso sería como el primer testimonio que yo lo relaciono con este versículo. Y el segundo es mi vida personal. Pues sí, yo soy como, desde muy pequeña asisto al Boyacá Real, yo me bauticé a los 15 años, mm, estuve muy juiciosa, pero bueno, pues ya después de los 16 mi vida cambió, pues porque fui mamá muy joven, quedé embarazada, y ahí llegó un proceso, bueno, fueron ciertas pruebas, dificultades que empecé a tener en mi vida. A pesar de eso, pues siempre tenía Dios presente en mi corazón. A lo largo de, digamos, de esa adolescencia al día de hoy, pues hay cosas que me han marcado mucho. Y una de esas cosas fue hace 6 años, que fue como una pérdida que tuvimos familiar, la muerte de mi sobrino, que pues mucha gente pues que nos conoce desde muy pequeñas, pues saben que fue un niño que también creció en el Boyacá Real, fue un niño que compartió mucho con personas de la iglesia, fue un niño muy querido, entonces bueno, a raíz de eso pues nosotros fuimos como muy golpeados por eso, pero sin embargo Dios estuvo ahí respaldándonos a todos de maneras muy diferentes y pues qué te digo, o sea, el año pasado, bueno, yo tuve una recaída, bueno, a partir de ese tiempo de que mi sobrino murió, yo tuve una recaída, entré en un estado de depresión muy fuerte, súper fuerte, o sea, un estado en donde uno dice, yo ya no soy capaz de salir de ahí. El estado de depresión fue tan fuerte que yo ya sentía que yo ya no pertenecía a este mundo. O sea, yo decía como, yo ya siento que yo ya no hago falta en este mundo, ya mis papás están en otra ciudad, mis hermanas tienen su hogar, pues mi hijo se había ido a estudiar al exterior, bueno, él regresó y pues hoy en día él tiene su hogar. Y yo decía, y bueno, y si llego a faltar, pues mi hija queda con mi esposo, queda en buenas manos. Ujú. Entonces, pero fue un proceso de esos 6 años en donde yo me encerré en mí y no solamente en mí, yo externamente ya me había alejado de la sociedad, sentía que mi único lugar seguro era mi casa. Yo Ujú. llegaba a mi casa y realmente yo no quería salir de la casa. Le cogí mucho temor a la gente, pues por lo que había pasado con mi sobrino, porque pues hago un paréntesis, mi sobrino pues no murió por una enfermedad ni un accidente, sino desafortunadamente fue un homicidio, fue desaparición por mucho tiempo y ya pues fue un homicidio con tortura incluida. Entonces, a estos 6 años, al escuchar de pronto a mi hermana que
es pues, la mamá de mi sobrino, el detalle de cómo fue sus últimos días de muerte, cómo lo encontraron, bueno, de todo eso. Entonces, fue para mí muy duro porque era mi hermana con la que yo prácticamente había compartido toda mi adolescencia, toda mi vida. Mi sobrino era también como un hijo para mí porque creció con mi hijo. Y el escucharla a ella sufrir y aparte sentir el dolor de haber perdido a alguien tan joven porque acaba de cumplir 16 años, no fue fácil. Entonces en esos 6 años fue como revivir la historia desde el primer día, porque siempre estuve en contacto con ella, porque ella tuvo que salir del país por investigación y por amenazas. Entonces, para mí también fue muy duro porque mi hermana se fue del país, mis papás ya no estaban en Bogotá, mi otra hermana con la que yo también, pues, como que compartía mucho, también se fue del país, se casó y se fue del país, entonces prácticamente yo me sentía sola, literalmente sola me sentía así aquí, a pesar de que tenía mi esposo, tenía mi hija, pero yo me sentía muy sola. Sentía que, pues sí, entonces en ese periodo me alejé, claramente, sí, me alejé de Dios, entré en una negación. Levantaste Eh, banderas por todo lado. tuve, desde ahí tuve como muchas situaciones, Ujú. porque a pesar de que me iba muy bien en el trabajo, tampoco me sentía cómoda. Entonces yo ya ¿Estabas empecé, en pandemia? sí, estábamos en pandemia cuando sucedió lo de mi sobrino. Aparte también estaba muy triste porque cuando sucedió lo de mi sobrino, mi hijo estaba fuera del país. Ujú. Entonces, el no poderlo abrazar y valorar, digamos, que tenía un hijo en esos, o sea, siempre lo valoré, pero digamos, el no tenerlo cerca y poderlo abrazar en esos momentos tan duros fue más triste. Y Claro. mi hijo ya llegó después, ya después de que se había terminado todo este tema de la pandemia, pero fue muy duro porque pues digamos que a raíz de esa noticia y de esa situación, yo principalmente empecé a estar a la defensiva con la gente, eh, me volví asocial. Eh, lo que te digo, o sea, yo salía del trabajo para la casa y había veces en donde yo ya como que tampoco el trabajo para mí era suficiente. Yo tenía que tener todo el tiempo ocupado. Entonces me metí a estudiar, me metí al gimnasio, pero sin embargo tampoco, también decía como, o sea, físicamente me estaba matando porque me estaba como saturando mucho de tantas cosas y también mentalmente, emocionalmente yo estaba muy saturada, pero yo decía para tener que entretener la mente, para no pensar en eso. O sea, en las mañanas trabajo, después del trabajo gimnasio y tenía clases virtuales y cuando no las tenía virtuales, pues dejaba ir al gimnasio para ir presencial. Entonces, digamos que ya llega un punto en donde si digamos un domingo, que era un fin de semana, tenía un tiempo muerto, ok, algunos domingos iba a la iglesia, pero me sentaba en la última banca, no hablaba con nadie. Lloraba, lloraba mucho, lloraba mucho, lloraba mucho. Y a veces cuando no iba, yo decía, me quiero quedar dormido, me quiero quedar dormida, pero con la intención de no despertar. Entonces, mi hermana, la mamá de Miguel, ella sabía por la situación que yo estaba pasando. Y es muy triste porque ella, con ese dolor que tenía de haber perdido su hijo, ella también tenía que decirme como, no, levántese, siga adelante, vaya a la iglesia, haga lo que a usted le gusta, esto, lo otro. Usted tiene unos hijos, usted tiene un esposo, usted tiene esto, tiene lo otro. Entonces yo decía, bueno, sí. Habían temporadas en donde me calmaba, seguía como mi vida normal, pero volvía a tener picos. Volvía a tener picos en donde volvía a caer otra vez en esa depresión. Mi baño, el baño de mi apartamento se volvió como en mi confidente porque para mí también era difícil expresar todo eso que yo tenía. Entonces, digamos que yo trataba en lo posible que mi esposo y mi hija no se dieron cuenta en el estado que yo estaba y duraba mucho tiempo en el baño bajo la ducha llorando o me quedaba encerrada en el baño hasta que yo no pudiera desahogarme llorando, 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 llorando. Obviamente llegaron, tras de que estaba en ese tema de depresión, me llegaron pruebas a mi trabajo,
tenía muchos conflictos, de pronto también por mi manera de ser, porque era muy aislada, porque no compartía, porque no me interesaba estar en convivencia con nadie, hasta que una vez yo salí del gimnasio y pues yo asistía a la 80 y del gimnasio y siempre pasaba por la iglesia y yo veía como la iglesia abierta, los cultos. Y yo iba en el carro y a mí se me escurrían las lágrimas, se me escurrían las lágrimas y yo decía, ya no quiero seguir trabajando, quiero salir de tal manera de la empresa y me quiero dedicar a mí y necesito sanarme de una u otra manera. Amén. Efectivamente, gracias a Dios, o sea, yo sí le pedí el control a Dios de esa situación. Llegó un momento en donde salí como quería salir de la empresa, eso Ujú, fue hace como 2 años. Ese medio año me lo tomé, empecé a ir a un psicólogo, ujú, tomé terapias con un psicólogo. Obviamente tenía que terminar de estudiar y ya pues dedicarme a otras cosas acá en la casa. Me calmó un ratico, el año nuevo llegó súper bien, bueno, pude hablar con mis hermanas y eso, pero empezando año tuvimos una baja, la familia, que fue que debido a lo que sucedió con mi sobrino, desafortunadamente en la familia, gente de la iglesia, de donde mi hermana asistía allá en Medellín, y posiblemente acá algunas empezaron a levantar pues juicios, unos juicios súper duros, mm. eh, en donde pues hubo confrontaciones y obviamente familiares, gente de allá, gente de acá, y pues nada, eso hizo que yo Otra igual vez. rompiera vínculo. Entonces, otra vez volví a mi casa, me encerraba porque sentía que este era mi lugar seguro. Eh, yo sé, o sea, pues para nadie es un secreto que cuando uno está así, pues por más de que uno calle, los familiares se dan cuenta del estado de uno, y más si es tu esposo, tu hija y amigos cercanos. Entonces Ujú, ellos los que hacían eran, caminen, nos vamos de paseo, vamos a esto, vamos a lo otro. Yo el año pasado viajé mucho, 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 porque la idea era que yo cambiara de clima, cambiara de ambiente, me dispersara un momentico. Viajé la mayoría de veces con mi hijo, con mi hija y mi esposo y amigos que son amigos desde el colegio. ujú, Pero hubo un viaje, un último viaje, en donde yo no quise ir con ellos, o sea, con mi esposo y con mi hija, sino que le dije a mis amigos, vámonos. Y en ese viaje yo sabía que había unas actividades extremas. Entonces yo dije, me voy a ese viaje porque siento que el viaje va a ser algo en donde yo ya deje de existir en este mundo. Entonces, en ese viaje me tiré por un río. Obviamente era un deporte extremo, nos tiramos por un río con chalecos y todo. El río estaba muy alto por allá, me golpeé con una roca, bueno, en fin. Entonces yo dije, aquí fue, pero no fue. ujú. No fue, llegamos al hotel, todo el mundo pues divirtiéndose en su cuento. Yo lo que hice fue encerrarme, llorar y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me siento horrible. Bueno, aparte que también me acongojaba otro tema y es que a mí desde los 13 años me dictaminaron una condición de salud, Ujú, que es epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, digamos que eso también me tenía súper achantada porque, pues, digamos que en varios trabajos a los que yo me presenté me rechazaban por mi tema de salud. Así yo estuviera en tratamiento, me rechazaban. Últimamente, pues, debido al gobierno, pues ya no me dan medicamentos, no me dan citas, entonces, pues todo ha sido, pues, comprarlos, han sido citas en donde, pues, uno toca pagarlas y todo eso. Entonces también era muy, muy desgastante el tema porque si me da una convulsión, entonces, digamos que al despertarme ya sentía que yo no me podía parar. Bueno, es una descarga tremenda física y ver a mi esposo todo angustiado, el estar ahí, el como que el correr conmigo todo el tiempo y esto y lo otro, a pesar de que uno toma medicamentos, pero si uno emocionalmente o hormonalmente o todo eso, eso empieza a acumular el cuerpo y el cuerpo explota. Eso me pasaba a mí. Entonces yo decía, no, pues yo tan enferma con este estado en el que estoy. Entonces fue otra suma en la que yo decía, como que ya no hay, ya no hay
como, ¿qué sentido? ¿Qué sentido tengo acá yo en la tierra? Entonces, en una de esas, pues me llegó un versículo con la situación de mi sobrino, porque yo decía, ¿por qué pasaron las cosas así? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué en esa condición? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué de esa forma? Y fue uno de los versículos, creo que te lo compartí, Isaías que 41:10. exacto, el No versículo. temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea que Es, regresaste de ese paseo con otra mentalidad, Nati, o tenías la no, regresé peor de destruida, porque yo decía, o sea, el paseo no, o sea, tuve como medio, prácticamente un año de distracciones, porque me sacaban a comer, me sacaban a pasear, y yo decía, me siento igual de vacía, me siento igual de deprimida, me siento igual de todo, o sea, lo tengo todo, pero al mismo tiempo no tengo nada. Ujú. Tenía mi familia, tenía, bueno, económicamente realmente, pues gracias a Dios no he estado como en que yo diga en una situación crítica, pero me sentía vacía, sentía que nada me llenaba. Obviamente, pues sí me afligía mucho por el tema de la salud. eh, y pues todo se acumulaba. Y también me llegó el otro pasaje que es Isaías 57, 1, 2, que esa era Ujú, la respuesta que yo todo el tiempo decía, pero ¿por qué pasó con lo de Miguel Ángel esto? ujú. Isaías 57, 1, 2. que dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Tremendo versículo, Nati. Cuando yo llegué a ese viaje, o sea, yo me sentía así, pero yo empecé como a leer versículos. Y uno de esos versículos fue ese, en donde Dios me decía, como, o sea, yo lo tomé así, no sé si lo estoy Amén. interpretando bien, pero yo lo tomé así, como diciéndome, me llevé a tu sobrino porque lo estaba librando de un mal peor. Amén. Cuando yo leí ese versículo, yo me reventé a llorar y ahí fue cuando yo le dije a mi hermana, la mamá de mi sobrino, le dije, no quiero seguir acumulando rabias, no quiero seguir acumulando odio, rencor hacia esas personas y no quiero seguir enemistad con las personas a las cuales nos habíamos enfrentado por comentarios que habían realizado. Sí, claro. Y yo le dije, Diani, le dije, Dios me regaló un versículo en el cual me hizo entender el por qué la muerte de Miguel. Pues ella me dijo, ¿cuál versículo? Yo se lo compartí, pero pues ella claramente se quedó callada y pues ella, digamos que no lo tomó de la misma forma que yo. Desde ahí, desde ese versículo, yo empecé como ya a escudriñar más la palabra de Dios, empecé como a Nati, soltar. mira, si me permites, en una traducción del lenguaje actual, que es mucho, pues entiende más textual, dice, muere la gente honrada y a nadie le llama la atención. Desaparece la gente buena y nadie entiende que la muerte los libra de sus males. Ellos obedecieron en todo y ahora descansan en paz. Impresionante. Sí, sí, o sea, yo decía, en algún momento estaba muy cerrada la banda, como diciendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué en una enfermedad? ¿Por qué en un accidente? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué un homicidio? ¿Por qué se tuvo que tropezar con gente mala? Entonces yo dije, bueno, soy igual, yo ya se lo dejo a Dios, yo no soy ya para quien estar preguntando, cuestionando, pero sí necesitaba como algo que me diera paz, de que decir, ok, mi sobrino se fue y sencillamente es entender la voluntad de Dios, ¿sí? Porque Bien. yo estaba muy cerrada, o sea, literalmente estaba Sí, cerrada a entender y posiblemente a entender que si en algún momento esas personas que están encerradas y llegasen a arrepentirse de sus pecados, a escuchar la palabra, en algún momento si eso llegase a pasar, ¿quién soy yo
para no perdonar si Dios nos perdonó a todos nosotros. Sí, amén, amén. Entonces yo decía, yo a No, veces le decía a mi ese versículo, perdóname, Nati, dirán muchos que uno no lee la Biblia, pero me conmueve muchísimo ese versículo, Nati. Yo te puedo decir, nunca lo había leído y es impresionante. sí, ese versículo, Y uf, sientes que fue directamente como que el Señor te habló, sí, ya. o sea, yo estaba tan mal, empezando a cuestionarme la muerte de mi sobrino, en mi enfermedad, los conflictos que tenía con mi familia, los conflictos que había tenido en mi trabajo. No quería como seguir dañando más ambientes o, mejor dicho, llegó un punto en donde yo sentía que la culpable de todo era yo. Y Ujú, yo decía, sí, pero no, o sea, no es así. Obviamente, pues en las terapias de psicología, el psicólogo me hizo ver muchas cosas en donde me decía, tú no eres la culpable, hay cosas que no se pueden controlar, hay cosas que, bueno, en sí. Yo decía, sí, sí, yo le decía, sí, bueno, sí, ok, entiendo. Pero yo decía, cuando me entraba al baño y lloraba, yo decía, yo necesito algo más, necesito que, necesito algo más claro porque yo tengo mi corazón y mi mente confusa y yo necesito algo más claro, algo que me dé paz y tranquilidad porque siento que no la tengo. Todo el tiempo lloro porque estoy triste, porque tengo rabia, porque tengo rencor, porque estoy dolida, porque me siento inservible, por muchas cosas. complejo. Sí, estudio, trabajo, soy muy buena en lo que hago, pero siento que eso no es suficiente, o sea, no, o sea, no. Entonces, cuando me llegó ese versículo a mi vida, yo lloré claramente, lloré mucho, y lo primero que le dije a Dios fue gracias. Entendí. Le dije: "Gracias, Dios, porque siento que este es el inicio de un proceso en el cual tengo que entender las cosas de otra manera, Amén. y bajo tu palabra". Entonces, desde ahí nuevamente llegamos al versículo inicial, de tal manera Amén. que si alguno está en Cristo, nueva criatura Nueva es, las criatura cosas viejas es. pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces yo decía, okey, va a ser un proceso, no va a ser fácil, porque en ese proceso va a seguir estando mi hermana contándome y diciéndome muchas cosas que no son agradables para Dios, y obviamente, pues, escucharlas, pues, de pronto a mí, de pronto me van a contaminar otro poquito. Pero pues dije, igual a mi hermana no la voy a soltar y voy a seguir orando con ella. Mis papás no tenían idea de este estado, Ujú, nunca se llegaron a enterar porque ellos me llamaban y me decían, ¿cómo estás, hija? Que no sé qué. Y yo, bien, mamita, gracias a Dios, todo muy bien, gracias a Dios, acá sin novedad alguna. Porque la idea era mía, era como no preocupar a nadie, sino todo eso yo me lo cargaba internamente. ujú, Entonces el año pasado, ya después al punto de llegar de que yo estaba ya tan colapsada, mi esposo ya, él ya sabía pues ya se había dado cuenta de muchas cosas. Y en una de esas él lo que hizo fue como, ya estaba ya en un punto como tan deteriorada emocionalmente y físicamente que él me abrazó y lloraba y me decía como, todo va a estar bien, confiemos en Dios que todo va a estar bien. Y yo, pues sentir él como alguien así tan bonito al lado, como que yo antes, en medio de toda mi neblina, por decirlo así, no lo veía. Pero él llegaba, él en esos momentos como que yo dije, sí, todo va a estar bien. Entonces ahí viene otro versículo que es Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7, que dice, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén. Sí, entonces cuando mi esposo me abrazó llorando y me dijo, todo va a estar bien, Dios tiene el control de todo, yo decía así. Ese versículo con el de Isaías inicialmente, uf, o sea, fueron versículos que yo decía, no, sí, o sea, yo me puse a pensar ahí cuando dije, definitivamente me abandoné en los brazos, en las manos equivocadas en medio de todo este proceso.
tuve que llegar hasta un punto tan hondo de pensar, de no querer existir, para yo empezar nuevamente, como llorar con todo el alma y decirle a Dios que me ayudara y leer la Biblia para que me regalara estos versículos, ¿sí? O sea que la palabra sí fue tu rescate. Claro, fue mi rescate porque a veces uno está en la iglesia, uno va a la iglesia y todo eso, le pasan cosas, pero uno como que deja que pasen las cosas y se vuelve como conformista. Y a veces Ujú. por las ocupaciones abandona mucho el tema de Dios, un ratico en orar, en leer la palabra y todo eso. Y pues yo pues lo hice. Te Entonces, enamoraste, sientes que haber abierto o que mi Señor te haya hablado a través de este versículo tan especial te hizo enamorar mucho más de escudriñar la Biblia, Nata. claro, y no solamente eso, el solamente, lo que yo decía era, el solamente tú levantarte, ver que despiertas, que abres los ojos, que tienes un alimento en tu casa, que tus hijos están bien, que tu esposo está bien, que llamas a tus papás y te responden, que llamas a tu hermana que está en medio de una aflicción y te dice, a pesar de todo estoy bien, tengo que comer, estoy bien de salud, está bien mi trabajo. Yo decía, me expandió nuevamente la mente de manera espiritual y decir, Dios es grande. Amén. Inclusive en una de esos paseos yo me fui para la playa y yo tenía esa controversia tremenda porque yo me senté al frente del mar y miraba el atardecer con ese mar tan grande y yo decía, qué grande es Dios y es un gran artista porque esto es precioso, es espléndido, es maravilloso. Pero agachaba la mirada y otra vez volvía yo, pero ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste lo otro? ¿Por qué mi sobrino? ¿Por qué esto? Yo nunca había experimentado como que la muerte de un ser, de un familiar tan cercano. Para mí fue muy duro y antes de eso yo le temía a la muerte. Ujú. Yo le decía, ay, no, Dios mío, o sea, mejor dicho, lo veía como una tragedia, decía, oh, ok, sí, en algún momento nos vamos a morir, pero pues que normalmente nos moramos de viejitos o cosas así, o con la mentalidad de que los padres que los hijos entierran a sus padres y no los padres a los hijos. Entonces, digamos que ya después, bueno, volviendo a que me expandió la mente, entonces ya dije como, sí, todo puede pasar en esta vida. Eh, nosotros, nosotros en este mundo somos prestados y todo lo que tenemos es prestado, nada nos pertenece. Dios nos brinda la oportunidad y la fortuna de vivir 1 año, 2 años, 50, 40, 30, qué sé. A mi sobrino le brindó esa oportunidad que fueron 16 años. Y yo decía, ok, nos vamos a morir. Y yo decía, si en alguno de esos ataques que a mí me dan a veces yo no llego a despertar, no importa, pero quiero tener la plena tranquilidad de que me voy con Dios. Entonces yo decía, duro, porque pues mis hijos, mi esposo, bueno, todo esto. Le decía, pero ya, y hoy en día digo como, ay, bueno, esa condición de salud ni me importa. Doy gracias a Dios y ya. Si me sano bien, si no también, afortunada porque tengo como comprar los medicamentos y esto y lo otro. Em, y si en algún momento quedo ahí, no importa, no importa. Pero a mí lo que me preocupa es mi vida espiritual. No me quiero condenar por una pelea, por hacerle caso de pronto a un mal comentario, por hacer de pronto, por guardar rencor en mi corazón, por no entender muchas cosas. Dije, no. Entonces ya digamos que en ese proceso empecé a hablar con mis familiares, bueno, yo nuevamente estoy en un proceso con Dios, quiero esto, quiero lo otro. Si la embarré, discúlpenme. eh, y la respuesta que recibí por parte de esas personas, súper bonita. Igual, no, Dios hace grandes cosas, Dios nos habla. A veces uno no lo hace por valentía. Y yo le dije, no, esto no es valentía. Es Dios en mí, porque por mí yo no lo hubiera hecho. Es Dios en mí, o sea, Dios obró en mí, Dios habló en mi vida, Dios me permitió de pedir un perdón, de disculparme, de hacer muchas cosas.
Y al Y día de eso, hoy, y eso, y eso se requiere realmente lo que dice el versículo de Isaías 41:10, Nata, de que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿qué te esfuerzo? Para pedir perdón se necesita fuerza. Un esfuerzo grandísimo, porque Sí. a veces uno se llena de tanto orgullo Mm. y que uno dice realmente el orgullo es, O y todo ese tipo, yo bajar la cabeza, no. ¿no? Y eso es basura que igualmente daña tu corazón, tu mente, tu espíritu, todo. Amén, amén. Entonces ahí llega ese versículo, no temas. Amén, amén. Es que es es una promesa y la palabra de Dios es fiel. Es fiel, la palabra de Dios es fiel. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. A usted que nos está escuchando en este momento, muchas situaciones llegan a nuestra vida y y bueno, lo digo porque lo he escuchado y de pronto yo hasta lo he pensado, porque uno dice de personas que sufren condiciones mentales que son realmente crueles. Y uno dice, ay, pero pues ocúpese, ocupe la mente, distráigase, trabaje, haga oficio, qué sé yo. Pero la salud mental que hoy por hoy hay que prestarle demasiada atención. Pero este versículo, Súper atención porque, ay, perdón, te interrumpo, no te porque digamos que a preocupes. pesar de la depresión, yo me estaba volviendo como muy perfeccionista, meticulosa. Entonces, digamos, en el trabajo, y yo tenía que manejar algo de personal. Entonces yo decía, si esta persona no lo hace bien, lo tiene que volver a hacer. En mi casa, yo lo limpio, no, lo seguía viendo sucio y volvía y lo limpiaba. Entonces eran cosas en donde ya uno empezaba como a chocar, empezaba a ser como muy, Implacable. muy psicorrígido Ujú. y eso también no es bueno. Mm. Y a veces de pronto con mi hija como que le decía, no, es que eso no está bien, es que lo tienes que hacer bien, eso está como mal hecho, eso lo hacen de pronto los mediocres o algo así. Entonces era como también de que no, yo llegué a un punto en donde decía, no, eso no está bien, eso no está bien. Ya cuando Dios me habló, me mostraba su palabra por medio, no solamente, bueno, pues por la palabra, por la Biblia, sino también por medio de himnos, de cánticos. Yo decía, uff, Dios mío, o sea, el error en el que uno se encierra o cae en medio de una condición mental o de una depresión o de situaciones fuertes, es que se lleva a todo el mundo por delante sin importar nada. Amén. Amén. Entonces, Y lastima y y luego lastima, y uno dice, no, es que esa es mi manera de ser, es que yo lo quiero así, es que yo me lo proyecté así, es que esto, y ahí es donde viene el otro versículo, que es Proverbios 16:9. Proverbios 16:9, que dice, bueno, si ustedes también pueden tomar nota de estos versículos tan hermosos que Natalia nos comparte, absolutamente enriquecedores. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino. Todos los días pensamos, la agenda se tiene que cumplir, es esta, antes que se acabe el día debemos hacer esto. Pero la Biblia dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hermoso. Sí, uno a veces dice, no, es que es negro, es negro, es negro, pero Dios le dice, no, no es negro, es blanco. Y cuando uno no, como que no reflexiona, no escucha, sigue por esa línea de la terquedad. Pero pues Ujú. cuando lo que te decía, cuando ya uno expande su mente, uno empieza a decir, ok, no es negro, y si Dios dice que es blanco, y ya. Amén. ¿Y quién le discute si finalmente el versículo dice, mas Jehová endereza sus pasos? O sea que es Exacto. caminar perdido en el sentido correcto. Ujú. Eso significa andar de la mano de Dios. Él sabe que Él tiene claro hacia dónde nos quiere llevar y por todas las situaciones que vivamos, Nati, el propósito de Dios se debe cumplir y se va a Amén, así es. Amén. Dice Nati,
Filipenses capítulo 4. Dice Filipenses capítulo 4, el versículo 6 y 7, que no eres la primera persona que me refiere este versículo, porque yo sé que para muchos nos ha sido realmente una plataforma de cambio de manera de pensar, de cambio de manera de recibir lo que Dios nos provee cada día, de cambio de recibir las experiencias con las que vivimos y saber que este versículo es nuestro bálsamo, es nuestra medicina incluso. Filipenses, versículo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo cura heridas, este versículo sana, este versículo restaura. ¿Por qué este versículo, Nati? Porque ya después de todo ese proceso que yo había pasado y que ya como que había expandido, pues que Dios me había como hecho ver muchas cosas, pues uno igual sigue en el proceso, ¿no? Pero ya bajo la, la protección de Dios, por decirlo así. Entonces, que si yo tengo un afán, se lo dejo a Dios, que si tengo una preocupación, se lo dejo a Dios, que si tengo alguna duda, digo, bueno, Dios, o sea, en algún momento, si es tu voluntad, me la vas a esclarecer, si no, o me vas a hablar a mi vida, me vas a hablar de una u otra manera, ¿sí? Y digamos, porque yo en medio de esos llantos que me pegaba en el baño y todo eso, yo decía, necesito paz en mi vida, necesito tranquilidad. Y hoy por hoy digo, ya no lloro de tristeza, ya no lloro de rencor, ya no lloro porque tengo odio en mi corazón, sino lloro de agradecimiento, de pensar que Dios ha sido bueno, de pensar que Dios es misericordioso, de que Él ha sanado mi corazón de una manera muy bonita. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso el versículo, de que así yo esté afligida, tengo toda la confianza de que no voy a volver a caer en una depresión, de que no me voy a cerrar a la banda, sino que voy a decir, sí, la tengo porque estoy, obviamente estoy expuesta, puedo estar expuesta a muchas situaciones, no sé, a lo que venga, a hoy, pero hoy en día tengo la confianza en Dios y le decía a Dios, no me sueltes de tu mano, o sea, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes y permíteme llevar todas estas aflicciones cogida de tu mano y bajo el conocimiento de tu palabra. Dame sabiduría, dame las palabras, dame el corazón que necesito tener para seguir y no apartarme de ti. El mundo me ofreció distracciones, me ofreció salidas, me ofreció viajes, pero no eran suficientes para mí. Hoy en día digo, lo que yo necesitaba era Dios en mi corazón, volver a restaurarme, volver a estar nuevamente en la iglesia, escuchando su palabra. Posiblemente hoy en día digo, pues no me rodeo de muchas personas de la iglesia o bueno, así, pero pues igual digo, así esté sola Dios en la tierra, no quiero estar apartada de Él, no quiero estar apartada de ti, quiero que todo tú lo suplas. Si no tengo compañía humana, quiero que esa compañía humana tú la suplas. Y siempre, siempre cuando ayer en el culto decían un agradecimiento, yo decía, mi agradecimiento es porque Dios ha sido misericordioso y por su amor, yo sigo acá. Amén, así es, Nati. Entonces, pues no sé, ese es mi testimonio. Y que teniendo a Dios, Natalia, leía, y yo sé que muchas frases hay que refieren a lo absoluto que es Dios. En un día leía, eh, puedes tener muchas cosas, pero si no tienes a Dios, te falta todo. Pero pueden faltarte muchas cosas, pero si lo tienes a Él, no te falta nada, nada. Y así hay muchos coros que dicen, si te tengo a ti, lo tengo todo. Ujú. Y Sí, o sea, yo iba a la iglesia y cantaban esos coros y para mí era como ta, una llaga al sí, corazón, una flecha al corazón que yo decía, no, y yo lloraba, yo decía, Dios mío, o sea, no. Y bueno,
pero por hoy, digamos que con esas personas, incluyendo familiares, bueno, en fin, tengo una relación cordial, bonita. Una de ellas me decía, le voy a decir algo que nunca pensé decirlo, pero siento que estoy hablando con una nueva Natalia. Me dijo, esa Natalia de antes no me sumaba, me restaba. Hoy en día siento que esa Natalia me suma bastante a mi vida. Y yo, bueno, pues la gloria a Dios. Mis amigos que son del colegio, Ah, pues son amigos que, pues no, obviamente no son cristianos, inclusive son ateos, pero uno de ellos me decía, yo hablo con usted y siento una paz muy grande. Y él me llama y me cuenta sus problemas y yo le digo, busque a Dios, Dios es el único que lo puede restaurar, es el único que me decía, él me dice flaca, me dice sí, flaca, que no sé qué. Me decía, bueno, pero él me dice, yo no le puedo contar a nadie más mis cosas. Siento que a la única persona que le puedo contar mis cosas, porque siento como que me entiende, que siento un alivio, es a usted. Y amén. yo digo, bueno, seguramente sienten paz, no sé, o sea, no sé qué seas, es Dios obrando en mí, bueno, no sé. Eh, Es esa manera tan especial que esa virtud, Natica, que Dios te da de alimentar a los demás a través de cómo Dios te ha alimentado y te conviertes en una fuente. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos, Nata, ríos de agua viva. Y eso es lo que la gente está notando, que ahora no brota la Natalia resentida, no brota la Natalia que no tarda en expresar palabras de resentimiento, sino es una Natalia renovada, que sonríe de manera legítima, es una Natalia que tiene la paz de Cristo en su corazón, la paz de Cristo. Y la paz, como dice este versículo de Filipenses, y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y esta, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. amén, sí, así es. Entonces, hoy por hoy digo como, pues doy siempre, siempre le doy muchas gracias a Dios y digo, y ahí estaré para esa persona tan importante que es para mí, que es mi hermana. Pues sigo confiando en Dios que en algún momento ella sí pueda como ver las cosas con ojos espirituales como los empecé a ver yo, porque pues claramente ella no ha querido, pero estamos ahí con mi mamá orando y todo eso. Y Eh, ya va a llegar el momento, Nata, y sí, porque va a llegar el momento, tampoco es presionarla, tampoco es meterle por los ojos esto o lo otro, sino siento que el tiempo de Dios es perfecto y conmigo lo tuvo y sé que con ella lo va a tener y lo único que puedo hacer yo es brindarle esa mano hasta donde yo pueda. amén, así es, y ese apoyo, ese respaldo, ese blindarla, Señor, su mente, su corazón, sus pensamientos, su entendimiento, su paz, le abrace todo el tiempo donde ella esté. No, Y es y pues imagínate que nos pasó porque ella tuvo que venir, pues yo estuve viajando a Medellín, ella vino porque pues obviamente ya tenía que sacar a mi sobrino, pero en medio de todo yo le decía a mi mamá, oremos para que sea un proceso tranquilo, para que sea un proceso en donde no sea, pues obviamente va a ser doloroso, pero no sea tan doloroso, que ella en medio de este proceso sienta un poco de paz. Y al compartir con ella, se sintió así, se sintió así, ella pudo sonreír, pudo disfrutar a mis papás, me pudo disfrutar a mí, a mi otra hermana que está en Medellín, porque a la ciudad de cierta manera también le cogí un poco de rencor en su momento, ahorita ya puedo ir como más tranquila, pero en el tiempo que ella estuvo allá y acá, la sentí muy tranquila. gloria a Dios, gloria Entonces a Dios. también yo decía por dentro que definitivamente Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros anhelos, los cumple. Entonces, gracias a Dios por eso.
Amén. Y si pasas por las aguas, no te anegarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás, ni Mara. la llama arderá en ti. Entonces, Natalia, gracias por compartirnos estas experiencias que, lo que te digo, para muchas personas que no lo hemos vivido, las situaciones de depresión, como que uno dice, ah, ve, a mí nunca me ha pasado algo así. Pues sí, uno está triste, pero ya no le pasa más. Pero gracias, Natalia, por esa eh, transparencia al compartirnos. Yo sé que muchas personas de las que nos oyen se identifican con saberse que hubo alguien que vivió lo mismo que ellas de pronto están viviendo, pero que a través de la palabra tuvieron un cambio de mentalidad, a través de la palabra fueron restauradas, así como Nati fue restaurada. Entonces, si ustedes tienen a quien compartirle esta transmisión, esta experiencia que Nati nos comparte hoy, háganlo, háganlo. Finalmente, Dulce es tu palabra, es una forma de que nosotros, a través de las experiencias, podamos edificar a otra persona que está débil, que está frágil en su fe, que se siente que ya no tiene fuerzas, que se siente que ya no puede más, pero en Dios siempre podemos estar confiados, siempre podemos estar seguros. Nati, mi Señor te bendiga, que sigas, que continúes, porque esto es un día a día, esto es un día a Ujú. día. Todos los días enfrentamos desafíos, todos los días enfrentamos situaciones inesperadas. Lo que decías ahorita, que como lo leíamos en Proverbios, del hombre son sus pensamientos, mas Jehová endereza sus pasos. Y que a uno le enderecen los pasos es como cuando uno coge al niño y le dice, que venga, que es por aquí, que O venga. no se coma ese dulce, no se coma ese dulce. Sí, exactamente. Entonces, decirle a un niño, espere, venga, obedezca, mas Jehová endereza sus pasos. Bueno, una cosa es leerlo y otra que el Señor realmente lo haga en nosotros. Entonces, Nati, muchas gracias, que mi Señor te sustente. Oramos para que Dios siga protegiendo tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tu esposo, tu niña, tu hijo también. Y bueno, Nati, por favor, te despides de nuestra audiencia, de Dulce es tu palabra. Nosotros absolutamente agradecidos. Bueno, sí, pues de verdad que gracias. Si de pronto no entendieron un poquito, era porque estaba muy nerviosa. Yo soy un poco introvertida, pero pues sí quería compartir este testimonio de que Dios es muy grande y que si a alguien le puede llegar al corazón, espectacular, o que si alguien está pasando por la misma situación, saber que sí, que en Dios todo es posible y que Él es el único refugio. No hay otro. No hay otro camino, no hay otra salida. Él es el único y pues que muchas gracias por permitir compartir esta experiencia tan bonita. Amén, Nati. Vamos a orar ya para el cierre, dándole gracias a Dios por todo lo que pudiste compartirnos. Señor Jesucristo, muchas gracias en esta hora. Cuánto aprecio, Señor, Gracias cada por su persona que viene a dulces tu palabra. invitación. Cuánto De verdad, aprecio su confío en que sí. nobleza. Cuánto Mm, aprecio, Señor, lo mm, dóciles que son de Gracias compartirnos sus por esa experiencias y cómo su palabra experiencia, es Señor. un manantial de Gracias, agua viva Señor que Jesús. nunca escasea. Gracias porque Es tú eres una bueno y fuente maravilloso, que Señor. nunca, nunca calma, Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad, Invoco Señor. tu nombre, Señor, sobre Natalia, sobre su Mío, esposo, su niña. permítenos, Guíala, Señor, guárdala, de tu susténtala y confianza, Señor. úsala en todas Señor, las con personas que mantos, a ella la rodeen en el nombre de Jesús. Señor Jesús, Muchas, muchas configuraciones. gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, Amén. invitarlos nuevamente para dentro de 8 días aquí en un nuevo programa de Dulces tu Palabra y les recuerdo, compartan este enlace, compartan la programación de BR Radio que siempre, siempre será de edificación. Dios les bendiga a nuestro máster de cabina. También muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un resto de semana absolutamente bendecido y de mucho agradecimiento.
Dios les bendiga, Nati. Gracias. Dios Dios, les bendiga. Amén. Chao. amén.